¿Qué significa vivir cuando vivir duele? No hablamos de un dolor pasajero, no hablamos de tener un mal día, hablamos de un dolor constante, profundo, irreversible. Hoy venimos a hablar de un tema que incomoda, que divide, que incluso muchos prefieren evitar, que es la eutanasia. Pero no desde la teoría, ni tampoco desde la distancia. Hoy hablamos desde una historia real, desde una vida concreta, desde una decisión que cambió a todo un país y que hoy nos obliga a pensar. Porque, ¿qué harías tú si cada día de tu vida fuera una carga? Cuando tu cuerpo ya no responde, si tu mente ya no descansara, cuando tu pasado pesa más que tu futuro. Seguir viviendo es siempre la opción correcta. A lo largo de este discurso, no solo vamos a entender qué es la eutanasia, no solo vamos a conocer el caso de una joven llamada Noelia Castillo, vamos a cuestionar algo más profundo. ¿Cuál es el verdadero papel del Estado frente al sufrimiento humano? Y más importante aún, ¿quién tiene el derecho de decidir cuando una vida ha dejado de ser digna? Para entender este debate, primero debemos entender el concepto. La eutanasia es un procedimiento médico mediante el cual se pone el fin a la vida de una persona de forma voluntaria para evitar un sufrimiento físico o psicológico considerándose insoportable. No se trata de una decisión impulsiva, no es un acto inmediato. En países como España, este proceso está regulado por la ley desde el 2021. Para que una persona pueda acceder a la eutanasia, debe cumplir condiciones estrictas: padecer una enfermedad grave o un sufrimiento crónico, expresar su voluntad de forma reiterada y ser evaluado por distintos profesionales médicos y comités independientes. Es decir, no es solo una decisión individual, es también un proceso supervisado por el Estado. La idea central detrás de la eutanasia es el concepto de muerte digna. Es reconocer que en ciertos casos vivir no significa vivir con calidad, sino simplemente prolongar el sufrimiento. Sin embargo, este derecho sigue siendo profundamente debatido. Para algunos es un acto de compasión, para otros es una línea que nunca debería cruzarse. Y es que precisamente en este punto, donde los casos reales, como el de Noelia Castillo, deja de ser una teoría y se convierte en una pregunta urgente. ¿Estamos protegiendo la vida o estamos ignorando el sufrimiento? Noelia Castillo tenía 25 años, pero su historia no se mide en años, se mide en dolor. Desde muy joven vivió una vida marcada por el abandono, problemas familiares y trastornos mentales. Fue víctima de abusos y de experiencias traumáticas que dejaron huellas profundas. En 2022, tras un intento de suicidio, su vida cambió para siempre. Quedó parapléjica, con un sufrimiento físico y psicológico constante. Desde entonces, su realidad fue una combinación de dolor físico irreversible y una carga emocional que, según sus propias palabras, ya no podía soportar. No puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza, dijo antes de morir. En 2024, solicitó la eutanasia, pero su decisión no fue aceptada fácilmente. Su propio padre inició una batalla legal para impedírselo. Durante casi 2 años, el caso pasó por múltiples instancias judiciales, legales y hasta religiosas. Y todas confirmaron lo mismo. Noelia tenía la capacidad y el derecho de decidir. Finalmente, en marzo del 2026, recibió la eutanasia, convirtiéndose en una de las pacientes más jóvenes en hacerlo en España. Su historia no solo conmovió a un país, abrió un debate mundial.
porque su decisión no se enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Fue esto un acto de libertad o el resultado de un sistema que no supo salvarla? El caso de Noelia Castillo no solo es una historia personal, es un espejo del Estado. En España, el Estado cumplió con su marco legal, evaluó, supervisó y finalmente autorizó su decisión. Se respetó su autonomía, se garantizó su derecho. Pero aquí surge una verdadera pregunta. ¿Es suficiente con permitir la muerte o el Estado debería hacer para evitar que alguien quiera morir? Porque Noelia no solo era una paciente, era una víctima de abuso recurrente, de abandono y de fallas institucionales. Entonces, ¿llegó el Estado demasiado tarde? ¿La ayudó a vivir o la ayudó? ¿Solo fue suficiente en ayudarla a morir? Este caso revela una tensión fundamental. El Estado debe proteger la vida, pero también debe respetar la libertad individual. Y cuando ambas entran en conflicto, no hay respuestas simples. Quizás el rol del Estado no era y no es solo legislar la muerte digna, sino garantizar una vida digna antes de llegar a ese punto. Porque si una persona elige morir, ¿es realmente libre o es el resultado de todo lo que no cumplió antes? Hablar de eutanasia no es hablar de muerte, es hablar de dignidad, de dolor y de decisiones que nadie debería tomar, pero que existen. El caso de Noelia Castillo no tiene una respuesta fácil, no es blanco o negro. Es una historia que incomoda porque nos obliga a mirar de frente algo que muchas veces ignoramos, el sufrimiento real. Defender la eutanasia no significa renunciar a la vida, significa reconocer que en ciertos casos obligar a vivir también puede ser una forma de violencia. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de preguntarnos qué hubiera pasado si su vida hubiera sido diferente, si hubiera tenido apoyo, protección, oportunidades, amor. Habría tomado la misma decisión. Hoy no estamos aquí para dar una respuesta definitiva. Estamos aquí para dejar una pregunta abierta, uno que cada uno debe responder por sí mismo. ¿Hasta dónde debe llegar el Estado cuando se trata de decidir sobre la vida o la muerte?